Dentro de lo que cabe en nuestra comprensión humana, la cordura suele ser el símbolo predominante de una sociedad estable. El límite de nuestro control y la forma en que solemos convivir con nuestra rutina habla por nosotros mismos y nos cataloga como seres pensantes que día a día vamos construyendo a nuestro alrededor. Todos tenemos un papel y nuestra existencia justifica eso. Pero, ¿qué ocurre con la demás estirpe que se piensa es única en su especie? ¿Qué sucede cuando el libertinaje se confunde y se utiliza como excusa para cometer las acciones más escandalosas posibles? ¿Qué ocurre con la idea de ceder el control y hacerles casos a los impulsos que se convierten en un crimen más de la vida cotidiana? De esa forma no solo veremos el surgimiento de un individuo peligroso para ti y para mí, sino también para nuestra historia misma como especie, porque entre seres pensantes y superiores que hoy en día superamos a cualquiera, también nos asesinamos. Soy Alfonso Hernández. Acompáñame a extirpar el concepto del asesino serial y la imagen poco común que los medios aprovechan para volver un producto más de su catálogo de entretenimiento. Dentro de 4 episodios estaremos analizando la forma en que un criminal se presenta ante nuestros ojos, gracias al espectáculo y al morbo que ya germina en el corazón del televidente y, por ende, del individuo común. Bienvenidos a Monstruo, se nace o se crea, un podcast donde el crimen es ciencia y entretenimiento. Ya hemos pasado por el perfil del asesino y la forma en que podemos identificarlo. También ya sabemos las probables causas de su comportamiento y las hipótesis próximas a sus motivaciones. De entre estos dos conjuntos que lideran los anteriores episodios, hemos acertado a que un criminal puede llegar a ser eso mismo a causa de su injusta infancia, de sus incomprendidos gustos y sus alejadas motivaciones a encontrar una ayuda profesional para reincorporarlos de nuevo a la sociedad. Aunque también es difícil que la misma gente pueda volver a aceptarlos. Pero entre la fallida psicología y el inconfundible retrato del agresor, también cabe destacar a un personaje que se encuentra escondido entre los detalles. Uno que se muestra pero que a la vez esconde su mano para explotar la imagen del asesino serial. Y precisamente este poderoso retrato no tiene una sino millones de caras que pueden afectar la imagen de un criminal serial, pasándolo de una imagen explícita a una atracción al alcance de todos. De una antigüedad irrevocable y con un alcance más influyente que el de la propia justicia, los medios de comunicación y su romanticismo en la violencia. Desde tiempo atrás los medios de comunicación están al alcance de todos, interviniendo positiva y negativamente en la vida de cada uno, en sus conductas, decisiones y preferencias. La difusión de información y tramas carentes de sentido han aportado en el humano una necesidad para distraerse de sus problemas cotidianos y volverse servidumbre del producto que se le muestra. Y mientras las noticias mediáticas se desarrollan poco a poco, también el internet con sus plataformas de streaming como Netflix y HBO Max son las encargadas de dibujar la realidad a su imagen y semejanza. De hecho, los medios de comunicación son los primeros evocadores en informar un suceso tan magno como lo es la captura de un asesino serial. Así lo comenta la psicóloga Diana Sepúlveda. Por ejemplo, la glorificación de la violencia en los medios de comunicación. Les encanta ver violencia gráfica en los aparatos electrónicos, y la cultura popular podría contribuir a la desensibilización hacia la violencia y a la aceptación de comportamientos agresivos, sobre todo en ciertos contextos, como ocurre sobre todo con los famosos narcocorridos, los corridos bélicos, los tumbados, que están muy de moda ahorita, las novelas, que son muy aplaudidas y tienen un nivel de audiencia excesivo. Todo esto que por supuesto llenan de dinero las plataformas de entretenimiento. Los medios de comunicación son los encargados de plasmar a personajes controversiales, brindándoles una personalidad o carisma que puede simpatizar de manera preocupante con el espectador. Un problema del cual se ve reflejado desde la llegada del cine slasher con personajes como Freddy Krueger o Jason Voorhees, los cuales brindan una falsa imagen del asesino al público en general. Esta imagen de que el asesino tiene un carisma del cual puede simpatizar peligrosamente con el espectador, quien a una temprana edad puede reflejar o incluso moldear su personalidad. Además, hay que agregar que la mayoría del público digital embarga jóvenes de entre 12 y 25 años de edad, la cual es suficiente para influir en su desarrollo mental. Además, el teniente fiscal Arturo opina sobre esto con lo siguiente. Actualmente, para los medios de comunicación,
Yo siento que su cobertura es influyente para la percepción de estos individuos dentro de la sociedad. Sin embargo, también estoy de acuerdo que el sensacionalismo y el amarillismo influyen mucho en convertir la cobertura en un espectáculo. Además, la glorificación o la atención excesiva a los asesinos seriales en los medios de comunicación pueden tener el impacto no deseado e inspirar a personas vulnerables o con problemas mentales a imitar estos comportamientos. ¿Es que acaso los crímenes son más importantes que la valentía? ¿Es más atractivo entender el punto de vista de un criminal que el actuar de las autoridades en detener a estos personajes tan carentes de humanidad? Ciertamente, si no es más aceptado, sí es más rentable para atraer a usuarios y compradores para explotar estas historias, inyectarles dosis de ficción y drama para convertirlos en relatos que se pueden proyectar y vender cual si fuera un producto más para su mercado. Estos ejemplos se ven reflejados en personajes como Jeffrey Dahmer con su serie en Netflix, el cual, si es verdad que tuvo la intención para desprestigiar al asesino de Milwaukee, no hubo límites para evitar que el público juvenil empezara a vanagloriarlo por medio de la web e incluso disfrazarse de él durante la época de Halloween, convirtiéndolo más en un personaje de culto que en el verdadero homicidio que acabó con la vida de 19 personas. Centrándonos más en nuestra nación, no hay que olvidar que Netflix también hizo lo mismo con La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, con la ya muy mencionada Juana Barraza Samperio, volviéndolo un personaje con interés en la lucha libre, del cual potencialmente puede llegar a ser otro personaje con necesidad de querer volverlo un producto, del cual en el pasado sí se le explotó su imagen hasta el punto de inmortalizarla en juguetes y productos básicos como mochilas, bolsas y demás parafernalia mediática. También está el caso de la famosa narcosatánica, una cómplice de nombre Sala Aldrete que gozó de las cámaras y la atención de la audiencia gracias a HBO y su documental convertida en historia. Pero los testimonios de las víctimas dañadas por el paso de estos criminales ya alzados más por la fama que sus crímenes siguen ignorados bajo el manto de la ignorancia y el amarillismo nacional. El problema de los medios de comunicación para con estos individuos es brindarle un carisma y personalidad que pueden simpatizar con el espectador volviéndolo un espectáculo. Hay casos como el de Ted Bundy, Richard Ramírez y Jeffrey Dahmer, los cuales poseen un aspecto normal y pulcro que puede pasar desapercibidos entre los demás. Imagen pulcra, carisma contagiante, seguridad para dictar sus crímenes y una cobertura sensacionalista donde se le colocan apodos como el caníbal de la Guerrera, la Dama del Silencio, el monstruo de Tizapán, el mocha orejas o el asesino del arco iris, son apodos de los mismos medios de comunicación les colocan para volverlos exhibiciones propias y mostrárselas a su público cual si fueran criaturas mitológicas de circo, en la cual entre ambas comparaciones no hay mucha diferencia. Y lo peor no es el espectáculo que crean los medios a costa de estos criminales, sino que estos actores primarios disfrutan de la atención que se les prestan. ¿Por qué murieron? Bueno, la autopsia se los dice. Ante esto queda decir, ¿en verdad vale la pena hacer conocer la historia de estos individuos? Existen grupos que los idolatran más por sus crímenes que por sus motivaciones, porque no lo olvidemos que ellos pueden dañar a quien sea sin prejuicio alguno, y aunque cueste creer que sí puede existir esa clase de admiración, las psicólogas Frida Guadalupe Pérez y Alejandra Aguilar Carabeo, procedentes de la Universidad de Mérida, anotan las próximas teorías conocidas como latentes a crear una idolatración próxima a personas criminales como las anteriores. La primera se le conoce como teoría del estereotipo criminal, la cual muestra un lado amable del criminal. Plasma las circunstancias y las dificultades que llevaron al asesino a su posterior estado, por lo que esto precede una preocupante identificación entre el espectador y el perpetrador. Esto ocurre con lo ya explicado de las plataformas de entretenimiento en volver el historial del criminal en una historia que contar, pues existe un inicio, desarrollo final que puede llegar a simpatizar con el espectador. Y aunque sea verdad que el asesino tiene un pasado fuerte y comprensible, este tiende más a generar lástima que rencor, sobre todo en un público tan susceptible como son los jóvenes. Al segundo se le conoce como teoría de los villanos como reflejo de libertad, y al igual que los villanos de una historia, sus acciones reflejan la libertad de hacer lo limitado o lo prohibido. Esto puede significar una peligrosa empatía para su falso libertinaje o albedrío. Ocurre más en las series biográficas como ya las exhibidas como Dahmer o las cintas de Ted Bundy. La necesidad de identificarse con un villano es relativamente aceptable si se compara con la ficción, pero adaptarlo con un criminal de la vida real ya es sumamente preocupante. El pensar sobre un gusto con un villano de la vida real y preguntarse si él lo hizo, ¿por qué yo no?, queda mucho por qué debatir.
El último es representado como teoría de la sociedad de mente débil, la cual se basa principalmente en los gustos que no recaen en la aprobación mediática, es decir, que no es aceptado por todos. A causa de esto, dichas acciones suelen reflejarse como una doctrina que no suele comprenderse con todos, convirtiéndolos en una mente débil. Creerse parte de una doctrina sádica como lo es asesinar y creer que ese acto es más espiritual que legal es sumamente preocupante porque se romantiza el crimen del homicidio como una forma de proyectarse cognitivamente y pensar que los únicos que los hacen pueden llegar a comprender un conocimiento fuera de los límites. Y precisamente, así es como nace la psicopatía por la experiencia, el de querer intentarlo y probar. Amarillismo, sensacionalismo, espectáculo con asesinos seriales como personajes primarios y argumentos dramáticos plasmados en transmisiones digitales son algunos aspectos por el cual los medios de comunicación deberían más guiarse por la crudeza de los crímenes que por saber las intenciones del asesino. Hacer creer al asesino que es importante y darle la oportunidad de expresarse es equivalente a picar con un palo a un tigre con la jaula abierta. Pero no nos guiemos con obscenidades como las mostradas en noticias y coberturas mediáticas que hoy en día llaman más al morbo que a la reflexión. Adentrémonos ya de lleno en el individuos mexicanos que plasmaron un antes y después en la historia criminal de México. Para el último episodio de este podcast, veremos asesinos más controversiales que este país ha tenido que sufrir a causa de nuestros pecados y nuestras facultades rotas. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Acompáñame a concluir este último episodio de Monstruo, se nace o se crea, donde veremos a los asesinos seriales más destacados negativamente en México, en el cual, a través del morbo y la curiosidad humana que nos fue bendecida por el mismo tiempo, concluiremos este podcast con una reflexión que nos invitará más a prestar atención a los detalles escondidos por el demonio del amarillismo.